Señoritas y señores del tercer bachillerato Golfo, bienvenidas, bienvenidos a su primera hora de clase de esta semana número 17, hoy 31 de agosto del 2021. Espero que hayan pasado bien, que hayan tenido un fin de semana agradable, que todo en su familia esté bien y que tengamos la predisposición necesaria y el ánimo necesario para poder trabajar lo que nos corresponde el día de hoy. Dicho esto, voy a pasar a mostrar la ficha de trabajo que tenemos para hoy y con ella haré la presentación del tema, como ya había quedado anunciado y supongo que ustedes ya revisaron esta ficha. Entonces deben saber que para hoy tenemos lo que es el inicio del estudio del gran capítulo que es la lógica matemática. Y la lógica matemática comienza con proposiciones, y avanzaremos hasta los operadores, 3 o 4 operadores lógicos, no avanzaremos más porque hay que detenerse luego en un operador lógico que necesita un poquito más de explicación. Esos son los temas de hoy, o el tema de hoy para nuestro objetivo es identificar cuáles son las proposiciones lógicas y cuáles no, interpretar el comportamiento de los operadores lógicos mediante tablas de valores de verdad. Luego que se haga esta explicación, ustedes, bueno, aquí hay unas páginas del libro donde ustedes pueden revisar esos temas, como lo dije anteriormente, son tomados del libro Fundamentos de Matemática y el libro Rojo de la Matemática. Son los dos libros donde existen estos temas. En los libros de precálculo no existen. Los dos libros que tengo, obviamente, de los dos que tengo, son los que existen en este tema. Entonces, trabajaré básicamente del libro Fundamentos de Matemática de la SPOL, trabajaré el capítulo que tiene que ver con lógica matemática y me estaré auxiliando ocasionalmente con el libro rojo de las matemáticas. Bien, vamos entonces a ver que aquí tienen unas actividades, hay 10 ejercicios que resolver y aquí le piden que identifique cuáles son proposiciones, cuáles no. Ya esto lo vamos a ir desarrollando durante la explicación de la clase. Por acá tenemos otra actividad donde le indican que diga cuál es el valor de verdad de estas expresiones y que determine las proposiciones simples que encontramos acá. Bien, ya voy a explicar todo esto, no nos apresuremos. Como les dije, el libro de matemáticas, ¿dónde está? Déjame por acá buscarlo. ¿Dónde está? Aquí está. Voy a compartir con ustedes este libro de matemática. En el capítulo 1, del libro de Fundamentos de Matemática, encontramos, desde la Politécnica, encontramos el capítulo de lógica y conjuntos. El capítulo de lógica y conjuntos es un capítulo bastante extenso. Por el momento vamos a tratar con lógica, lo haremos en esta semana, la siguiente semana y la otra semana quizás. Y después veremos lo que son conjuntos. Son dos temas diferentes. Pero bueno, si alguien sabe algo que de esto respecto a la lógica matemática, me avisa, por favor, me dice algo para poder entrar ya en contexto de la clase. ¿Alguien tiene algún conocimiento sobre lo que es la lógica matemática? Parece que no. Bueno, no, la lógica matemática, ¿alguien me iba a decir algo? No, no. Ya. Bueno, la lógica matemática no es pues la lógica que nosotros utilizamos a diario para nuestros pensamientos. Digamos, no es exactamente, sí es en un gran porcentaje lo mismo, pero también tiene otro tipo de cosas. En ocasiones la lógica matemática parece contraponerse a la lógica normal, pero no es así. Por eso digo parece. La lógica matemática es también la llamamos lógica simbólica, también se llama lógica formal. Se llama lógica simbólica porque utiliza signos, símbolos matemáticos.
La lógica matemática, la lógica formal, la lógica simbólica no es otra cosa que una herramienta donde nos proporciona métodos de demostración. Métodos de demostración. En matemática tenemos dos métodos, digamos, dos tipos de demostraciones, o dos casos. El uno nos los da la lógica matemática y el otro nos lo da la inducción matemática, que ojalá alcancemos a ver algo sobre inducción matemática en lo posterior, ahora no. La lógica matemática nos va a dar los métodos de demostración científica. Si alguna persona en algún momento descubre algo y tiene que ser pues verificado, demostrado científicamente, pues debe recurrir obligatoriamente a la lógica matemática para poder demostrar. Una vez que lo demostró utilizando lógica matemática, queda 100% aceptado en todo el mundo. Si no lo hace de esta manera, pues puede que en algún momento alguien tenga alguna objeción. Por eso es importante estudiar la lógica matemática. Bien. La lógica matemática se encarga del estudio o se encarga del trabajo con las proposiciones. No son proposiciones. ¿Pero qué son proposiciones? Las proposiciones son los que nosotros en la escuela normalmente nos dicen, nos la dan a conocer con el nombre de oraciones gramaticales. Toda oración gramatical es una proposición. Bueno, hasta el momento. Sabemos que hay oraciones gramaticales unimembres, bimembres. ¿Qué es una oración gramatical? Diremos que una oración gramatical es una unidad sintáctica que tiene sentido completo, se entiende sin ninguna necesidad de ninguna otra cosa y tiene autonomía sintáctica, es decir, está limitada por el punto, etcétera, etcétera. Estos son conocimientos, son conceptos de la escuela. Estos conceptos los vamos a relacionar ahora acá. Para la lógica, las proposiciones son aquellas oraciones gramaticales que en sentido afirmativo, pueden catalogarse como verdaderas o como falsas. Aquí está, vamos a ver qué son proposiciones. Son oraciones gramaticales que en el sentido afirmativo, escúcheme bien, en el sentido afirmativo, siempre afirmativo, serán verdaderas o serán falsas. Una proposición es una unidad semántica, estamos hablando de gramática, que o solo es verdadera o solo es falsa. Por ejemplo, si yo digo 3 más 4 es 10, esa es una proposición. ¿Por qué razón? Porque siempre será falso que 3 más 4 es 10. Nunca vamos a encontrar que 3 más 4 es, en algunos casos, verdadero y en algunos casos falso. Siempre será falso. 3 más 4 no es 10, eso es falso. Entonces, como siempre es falso, esa es una proposición. También son proposiciones aquellas que siempre son verdaderas. Quito es la capital del Ecuador. Esa es una proposición, una oración gramatical verdadera. Por lo tanto, eso es una proposición. ¿Qué no es proposición? Las que no son proposiciones son, por ejemplo, x más 5 igual 8. X más 5 igual 8. ¿Por qué no es proposición? Porque si yo al x le pongo 3, 3 más 5 igual 8, eso es verdadero. Pero si al x le pongo 5, 5 más 5 igual 8, eso es falso. En ocasiones es verdadero y en ocasiones es falso. Entonces, no es una proposición, no es tema de estudio de la lógica matemática. Lógica matemática solamente se encarga de aquellas oraciones gramaticales que en lo posterior la llamaremos, o de aquí en adelante la llamaremos proposiciones.
Las proposiciones son aquellas que son o siempre verdaderas o siempre falsas. Bien, ¿alguna pregunta? Aquí hay unos ejemplos de proposiciones. El 5 es un número primo. Esto es verdad. El 5 sí es un número primo. Como esto es verdad y siempre será verdad, esta es una proposición. Menos 17 más 38 igual 21. Esto es una verdad. Por lo tanto, esta es una proposición. Todos los números enteros son positivos. Eso es falso. Porque todos los números enteros no son positivos. Hay números enteros positivos, hay números enteros negativos e incluso el 0. Entonces, como eso es falso y siempre será falso, esto es una proposición. Vicente Rocafuerte fue presidente del Ecuador. También es una proposición porque esto es verdadero. Entonces, todo esto es lo que vamos a estudiar, o sea, de esto se encarga el estudio de la lógica matemática. ¿Sí? Si tenemos una oración gramatical que no es verdadera o que es verdadera en ocasiones y falsa en otras ocasiones, eso no será una proposición y no será tema de estudio en la lógica matemática. Tampoco son proposiciones las órdenes. Párate, sal, anda. Tampoco son proposiciones las horas, las preguntas. ¿Qué hora es, por ejemplo? ¿Qué hora es? Las preguntas. Las oraciones unimembres en general no son proposiciones lógicas, no son proposiciones. Bien. Aquí tenemos oraciones que no son proposiciones. Observen que aquí dice oraciones. Oraciones gramaticales que no son proposiciones. Lava el auto, por favor. Esta es una orden. Aunque tenga el por favor, es una orden. Hola, ¿cómo estás? Esta es una pregunta. Apúrate. La conceptualización cambia lo absurdo en azul. Yo no sé si esto sea verdad. Puede que para algunos sea verdad, pero puede que para otros sea mentira. Yo no sé. X más 5 igual a 9. Si yo le pongo un número 4 donde está la X, esto es verdad, pero si yo le pongo el número 5, esto deja de ser verdad, es falso. Como en ocasiones es verdadero y en ocasiones es falsa, esta no es una proposición. Mañana se acabará el mundo. No sé. Si mañana se acaba, pues será verdadero y si no se acaba, será falso. Entonces, no es una proposición. Hasta aquí está claro lo que es una proposición. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Sí, profe. Sí, sí, profe. Listo. Entonces vamos a ver los valores de verdad, porque aquí lo que necesitamos es trabajar con valores de verdad. Ya hablamos de verdadero y falso, ¿no? Los valores de verdad de una proposición, ya hablando solo de las que son proposiciones, pues o será verdadero o será falso, no hay más, como vemos aquí. Esto puede ser verdadero o puede ser falso. Para el estudio nuestro, vamos a representar lo verdadero con el número 1 y lo falso con el número 0. Cuando hagamos tablas de valores de verdad, diremos verdadero cada vez que esté el 1 y diremos falso cada vez que esté el 0. Que quede claro, por favor, no diremos 1, no diremos 0, porque en este caso el 0 y el 1 no son 0 y 1, sino son símbolos que representan al verdadero y al falso. Que quede claro entonces que diremos verdadero y diremos falso, no diremos 1 y no diremos 0. Bueno, entonces las tablas de valores de verdad. Una proposición o es verdadera o es falsa, no es más, no puede tener otro valor. Una tabla de valores de verdad es una representación de los posibles valores de verdad que podría tomar una proposición. Y como tabla, pues ya sabemos una tabla como las tablas que nosotros conocemos, que tienen filas y columnas. Aquí tenemos cómo se estructuran las tablas de valores de verdad de las proposiciones. Perdón, me estaba anticipando a esto, pero no sé si está por acá.
Déjame venir por acá y aquí, por ejemplo, no, aquí estas no son proposiciones. Lo que me faltaba de explicar de indicar es que las proposiciones simples como estas que están acá, pueden ser cambiadas, pueden ser reemplazadas por letras minúsculas, generalmente las primeras del abecedario, A, B, C, D, E. Y ya le voy a explicar, por ejemplo, qué es lo que estoy diciendo. Vamos a dejar copiar esto. 5 es un número primo, ¿ya? Bien, voy a dejar de proyectar esto, de compartir esto, y voy a cambiar la cámara para ver lo que les acabo de indicar aquí. 5 es un número primo. Esta es una proposición que ya sabemos, esto es algo verdadero, por lo tanto esta es una proposición. Las proposiciones pueden ser cambiadas por letras minúsculas, especialmente las de las proposiciones simples, puede ser cambiada por letras minúsculas de las primeras del abecedario. Es decir, esta yo le puedo reemplazar por una A. Es como si yo estuviera haciendo un cambio de variable. Cada vez que en el ejercicio encuentre una A, esta A estará representando la frase 5 es un número primo. Si acá tengo, voy a escribir otra proposición y digo que 3 más 4 igual 10, creo que había dicho anteriormente. Esta es una proposición, esto es falso, por lo tanto es proposición, y esta proposición yo la puedo escribir o reemplazar con la letra B minúscula, siempre y cuando sean minúsculas. Las proposiciones simples pueden ser cambiadas por letras minúsculas. Cualquier letra minúscula. Pero se prefieren las primeras del abecedario. Se prefieren, no es una obligación. Bueno, dicho esto, voy de nuevo al libro y acá con esta explicación me voy a las tablas de valores de verdad. Estas tablas, como ustedes ven acá, la primera tabla tiene una proposición que se llama A. La segunda tabla tiene dos proposiciones, la A y la B. Y la segunda tabla tiene tres proposiciones, A, B, C. ¿Cómo se construyen estas tablas? Estas tablas se construyen con la expresión 2 elevado a la n. 2 elevado a la n, en donde n es el número de proposiciones simples. 2 elevado a la n. N es el número de proposiciones simples. Por ejemplo, si yo tengo una proposición, yo voy a tener 2 a la 1 y mi tabla va a tener 2 filas. Si yo tengo dos proposiciones, voy a tener 2 elevado a las dos proposiciones, voy a tener 4 filas. Si tengo 3 proposiciones, pues ya ustedes deben saber entonces que si tengo 3 proposiciones, 2 elevado a la 3, que es el número de proposiciones, esto es 8 filas, y así sucesivamente vamos calculando el número de filas que va a tener mi tabla. Mi tabla va a tener 2 a la n filas. ¿Ya? Por eso vemos aquí que cuando tengo una proposición, 2 a la 1, 2 filas, una fila y otra fila. Estas son columnas, por si acaso, no nos vamos a confundir. Yo estoy hablando de filas. Una fila para el 0, que es el falso, y una fila para el verdadero. Porque una proposición o solamente es falsa o solamente es verdadera. Cuando tenemos dos proposiciones simples, la A y la B,
entonces mi tabla va a tener 2 a la 2, es decir, 4 filas. Una fila, 2 filas, 3 filas y 4 filas. Si tengo 3 proposiciones simples, pues obviamente ya vimos acá que vamos a tener 8 filas. 8 filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora bien, las tablas se estructuran de la siguiente manera. De preferencia, mire que digo de preferencia, no digo obligatorio, pero de preferencia vamos a comenzar poniendo primero los valores falsos. Falsos y verdaderos. Después puede que le explique el por qué, si alguien me hace acuerdo de esto. Para la primera columna, mira que ahora estoy hablando de columna, para la primera columna, para la proposición que está en la primera columna, siempre será la mitad de las filas falsas y la mitad verdaderas. Observen acá. Para la primera proposición, la mitad de las filas, como aquí son 8, entonces 4 falsas, 4 verdaderas. Para la siguiente, la mitad de esta mitad, es decir, la cuarta parte, falso y verdadero. Falso y verdadero. Lo mismo acá. La mitad de esta mitad, es decir, aquí, la mitad de estas 4. 2 falsas, 2 verdaderas. 2 falsas, 2 verdaderas. Y la última, siempre la que queda a la derecha, siempre será verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Siempre irá así alternada, verdadero, falso. La última siempre será verdadero, falso, verdadero, falso. Esta es la forma como se estructuran las tablas de valores de verdad cuando se tiene 1, 2, 3 proposiciones simples. Si no se entendió algo, por favor me preguntan y hago la aclaración correspondiente. Los escucho. Profesor, ¿podría volver a explicar sobre qué son las preposiciones? ¿Qué son las proposiciones? No son preposiciones. Perdón, proposiciones. Proposiciones es como decir de propuesta. Las proposiciones son enunciados que solamente son o verdaderos o solamente son falsos. No puede haber, o sea, si no es verdadero siempre, o si no es falso siempre, entonces no es una proposición. Por ejemplo, aquí tengo una proposición. Yo digo, el número 5, o sea, el 5 es un número primo. En la escuela nosotros nos enseñaron los números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, etcétera, etcétera. Ahí está el 5. Como el 5 sí es un número primo, yo digo que esto es verdadero y será verdadero por siempre hasta que venga un sabio y me diga que encontró la forma de decirme que esto no es. Por el momento esto es verdadero. Como esto es verdadero, entonces esto es una proposición. ¿Ya? Todos los números enteros son positivos. Esto es falso. Porque todos los números enteros no son positivos. Hay enteros negativos. Y hay un entero, el 0, que no es pues ni positivo ni negativo. Entonces, esto es falso. Como esto es falso siempre, esto es una proposición. ¿Qué cosa no es proposición? Las órdenes, las preguntas y las cosas que no tengan sentido, ¿no? Lava el auto, por favor. Es una orden. Entonces, esto no es una proposición. Esta es una oración gramatical, unimembre se llamaban en la escuela. Esas no son proposiciones. Las preguntas, ni hola, ni cómo estás, son proposiciones. Apúrate, que también es una orden. La conceptualización, cambia lo absurdo en azul. Esto no tiene sentido. Esto no es una proposición. Tampoco las ecuaciones, tampoco las inecuaciones son proposiciones. Mañana se acabará el mundo. Creo que tampoco tiene sentido porque yo no sé si se acaba el mundo. Si se acaba el mundo mañana,
Entonces es verdadero, y si no se acaba de falso, como puede tener los dos valores, esto deja de ser una proposición. Señorita Jiménez, no sé si que le quedó claro el asunto. Sí, profesor, gracias. Ya, perfecto, perfecto. Gracias por su pregunta. Entonces estábamos en esta partecita de acá. Recuerden que vamos a trabajar con 2 a la n. Yo no sé si esto está por acá. Déjame ver si... No, no está todavía, pero más adelante puede que esté. Ya. Nosotros trabajaremos con 2 y con 3 proposiciones simples. No creo que lleguemos a trabajar con 4 proposiciones, no porque no se pueda, sino porque el trabajo se hace bien grande, se hace una tabla bien inmensa. Imagínense 16 filas y para acá una cosa inmensa. Y el tiempo no nos va a dar para desarrollar ejercicios de ese tamaño. Repito, no porque sean difíciles, sino porque se necesita mucho tiempo. Bien. Hemos hablado hasta el momento de proposiciones simples y de valores de verdad. Pero en nuestro lenguaje cotidiano, nosotros no hablamos con oraciones simples. Generalmente lo hacemos uniendo varias proposiciones, varias oraciones, formando un párrafo, formando una oración completa. Una oración compuesta, perdón. Lo mismo ocurre con la lógica matemática, puesto que trabajamos con proposiciones que son oraciones. También vamos a trabajar con proposiciones compuestas. De hecho, la mayor parte la haremos con proposiciones compuestas. Para formar proposiciones compuestas, pues yo necesito unir 2 o más proposiciones simples mediante algo, y ese algo que une las proposiciones, nosotros les vamos a llamar operadores lógicos. Los operadores lógicos también se llaman nexos, se llaman bueno, operadores lógicos, se me fue la palabra. Nexos, operadores lógicos. Hay otra palabrita más, se me fue por el momento. Bueno, llamémosle operadores lógicos. Conectores lógicos también se llama. ¿Cuál es la otra palabra? Conectores. Ya. Para poder trabajar, para poder formar proposiciones compuestas, necesitamos utilizar los operadores lógicos, los conectores, que hacen que 2 proposiciones, 2 o más proposiciones me formen una proposición compuesta. Existen 6 conectores lógicos, 6 nexos, que los vamos a estudiar a partir de este momento. El primero es la negación. Déjame ver si estaba por acá, no está todavía, no. Vamos a ver, primer conector lógico es la negación, aquí está, la negación. Voy a dejar de compartir un ratito esto y me voy a lo que tengo acá. Hace rato dije, al comienzo dije que las proposiciones siempre se las hace en sentido afirmativo. 5 es un número primo. Estoy afirmando. 3 más 4 es 10. Estoy afirmando. Las proposiciones simples siempre se las hace en sentido afirmativo. Pero, si yo digo 5 no es un número primo, 5 no es un número primo, esto ya no es una proposición simple. Esta es una proposición compuesta porque tiene un operador lógico que se llama negación. Aquí hay algo que está negando lo que estoy diciendo. Cada vez que tengamos un no o alguna palabra que me indique negación, estaremos hablando de una proposición compuesta. Una proposición compuesta. Las proposiciones simples siempre son en sentido afirmativo. ¿Qué es lo que hace la negación? Bueno, vengo acá, me aprovecho de esto. Si la proposición afirmativa dice 5 es un número primo y yo la cambio por la A,
La negación de esta proposición simple, es decir, la compuesta, yo la tengo que cambiar por A negada. Para expresar negación se utiliza este signo. Una especie de un ángulo chiquitito ahí al lado, a la izquierda de la letra. La negación de A. Negación de A. En algunos libros se utiliza, bueno, se utilizaba, esto ya casi no se utiliza. Pero también puede que lo encuentren en algún libro. Esto de aquí es lo mismo que lo de acá. Aquí dice 5 no es un número primo. Negación. Entonces, tenemos un operador lógico que se llama negación. Negación. ¿Qué hace la negación? La negación lo que hace es cambiar el valor de verdad de mi proposición. Si mi proposición es A, la negación lo que hace es negar esta A. Voy a construir la tabla de valores de verdad de este operador lógico. Miren que es una tabla de valores de verdad. Como tengo una sola proposición simple, mi tabla de valores de verdad va a tener dos filas. Una fila y dos filas. ¿Qué valores de verdad puede tomar A? A puede ser solamente falsa o solamente puede ser verdadera. No hay otros valores para A. ¿Qué es lo que hace la negación? La negación lo que hace es cambiar este valor de verdad. Lo que era falso lo convierte en verdadero y lo que es verdadero lo convierte en falso. Ahí está la tabla de valores de verdad de la negación, que es el primer operador lógico que vamos a estudiar. Estas tablas que estoy formando acá, que las vamos a seguir viendo, son tablas que usted debe en lo posible memorizar. En lo posible debe memorizar porque las vamos a utilizar cuando trabajemos con las tablas de valores de verdad ya en ejercicios completos. Como ustedes pueden ver acá, es la misma tabla que acabo de graficar, la misma tabla de valores de verdad, y dice que lo único que hace es cambiar el valor de verdad de una proposición. Si era verdadera, lo convierte en falso. Si era falso, lo convierte en verdadero. En nuestro idioma, el español, la negación, esta negación, se la encuentra con los términos gramaticales no, ni, no es verdad que, no es cierto que. Estas cuatro frases son las que me indican que estamos trabajando con una negación. O cuando queremos negar algo, podemos utilizar cualquiera de estas frases, siempre y cuando entren en el contexto en el que vamos a trabajar. Sí. Entonces, por ejemplo, yo en el ejercicio que tenía hace un momentito aquí, yo puedo decir aquí, en vez de decir 5 no es un número primo, yo puedo decir, no es verdad que 5 es un número primo. Y es lo mismo que lo de acá. Puedo decir, no es cierto que 5 es un número primo. Lo que no puedo utilizar aquí es la palabra ni, porque no entra bien, no cabe bien en esta expresión. Lo que hagamos en lógica matemática, las expresiones que hagamos son con sentido común, tal y como nosotros hablamos a diario. No vamos a poner formas extrañas de hablar. Nosotros tenemos que cambiar todo lo que tengamos que cambiar a la forma como nosotros hablamos cotidianamente. ¿Sí? No vamos a poner expresiones extrañas. Hasta aquí hemos visto el operador. A ver, hemos visto lo que es una proposición. Hemos visto lo que es la negación, el primer operador lógico que es la negación y su tabla de valores de verdad. Me faltan trabajar con 2, 3 operadores más
pero la reunión se me está terminando, por lo que voy a cerrar la sesión y nos vamos a volver a unir nuevamente para terminar la explicación. Cierro la sesión en este momento y nos volvemos a unir con la misma clave, con el mismo enlace.